nosotros también el hermano Marvin Gómez. Muy buenos días tengan todos ustedes, un honor y una bendición que nos estén viendo y que cale la palabra de Dios en todos nosotros y en todos ustedes. Amén, damos gracias a Dios por eso. Y está con nosotros también la hermana Beatriz Coto. Vamos a ver si puede saludarnos, si puede activar su micrófono. Bueno, dice que está con problemas de micrófono, ahorita revisamos eso. Mientras tanto, pues damos gracias al Señor por la bendición, repetimos, la Iglesia Cristiana La Verdad está ubicada en la ciudad de Cartago, en Costa Rica, y estamos para servirles, para predicar el Evangelio de Cristo, para compartir su palabra, para la edificación de la iglesia y para darla a conocer a aquellos que aún no le conocen. Tenemos reuniones en condiciones de no pandemia, ¿verdad? Cuando estamos en condiciones normales. Las reuniones los miércoles a las 6 de la tarde, perdón, a las 6 de la tarde, reuniones de oración y de estudio bíblico, y los domingos a las 10 de la mañana. Si Dios lo permite, ya en un lapso no mayor a 3 semanas estaríamos regresando a las reuniones presenciales, pero también estaríamos aprovechando para hacer transmisiones en vivo por esta misma página de Facebook. Les recordamos que la página en Facebook se llama Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana La Verdad y la página en YouTube se llama Iglesia Cristiana La Verdad. En YouTube, de momento, transmitimos en diferido por razones técnicas de requerimientos de YouTube. Entonces hacemos la transmisión en diferido, mientras que en el Facebook sí lo hacemos en vivo, en directo, y ahí queda después el video a disposición de todas las personas. Vamos a dar inicio con este culto de hoy domingo con el comentario al Salmo, el cual está a cargo del hermano Marvin Gómez. Hermano, adelante. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a estar, si Dios lo permite, con el Salmo 60. De una vez, si pueden buscar en Biblia, segunda de Samuel 5:20. ¿Y por qué les digo esto? Porque este salmo es un salmo que le puse como texto: las derrotas son buenas. Este salmo contiene 12 versículos y, como lo vuelvo a repetir, las derrotas son buenas. Ese es un texto. ¿Por qué es que las derrotas son buenas? Aquí vemos cómo David luchaba por él mismo, y cuando él dejaba a Dios que lo hiciera, es cuando ellos ganaban las batallas. Por eso vamos a leer en segunda de Samuel 5:20, que dice así. En segunda de Samuel dice, sí, 5:20 dice: y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Vemos aquí ya que ya hay una firmeza que nos dice que quién era el que ganaba las batallas. Y el encabezado del Salmo dice: al músico principal sobre lirios, testimonio de Mictán de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram, Maharín, y contra Aram de Soba. Y volvió Joab y destrozó a 12,000 entonces en el valle en el valle de Sal. El número 1 dice: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. El 2 dice: hiciste temblar la tierra, te has hendido y sana tus roturas porque titubea. ¿Por qué titubea? El 3 dice: has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Vamos a especificar qué es lo que dice todos estos 3 versículos. Primero, en el capítulo 1, 2 y 3, en el primero él le dice: oh, tú nos has desechado, nos quebrantaste. Dios los desechó. ¿Por qué los desechó?
porque no hacían caso. Ellos peleaban y ellos creían que podían ganar todas las guerras que ellos quisieran, pero no es así. Y dice, Dios los desechó. Y esto es para el judío, que es una gran forma, es una gran ofensa para el judío. El judío siempre ha tenido un temperamento fuerte. Ellos se creen que son muy capaces, son muy poderosos económicamente, ¿verdad? Y entonces aquí vemos donde quebranta Jehová al judío y nadie los podía quebrantar a ellos. El único que los pudo quebrantar fue en su mayoría solamente Jehová. Seguimos con el 1. Vamos a ver aquí en el 1, sí, dice, me hiciste temblar, te has airado, vuélvete a nosotros. O sea, como cuando le decimos nosotros aquí en Costa Rica, la ha agarrado conmigo. Es que conmigo solo me decís las cosas, es que conmigo... Entonces ellos creían que es que Dios se había vuelto en contra de ellos. ¿Por qué? Porque no ganaban las batallas, ¿verdad? Seguimos igual. En el 2, hiciste temblar la tierra, le has hendido, sana tus roturas, ¿por qué titubea? Le dicen de nuevo. En cambio, aquí vemos que dice, hiciste temblar la tierra. Eso fue lo que David sintió el temblor más fuerte del mundo, como si fuera el fin del mundo. Era tanto lo que él sentía que le hizo temblar su cuerpo, que, o sea, como que se derritió totalmente. ¿Mm? Y aquí le vuelve a decir, sana tus roturas, ¿por qué titubea? Él le dice, sana, todavía hay partes que puedes sanar todavía, no están derrotados totalmente. David se sentía que todavía no estaba derrotado. Entonces le vuelve a decir a Jehová, le dice, sana tus roturas, sana tu pueblo, sana para ir a luchar de nuevo. ¿Mm? ¿Por qué titubea, Señor? No lo piense, hágalo. ¿Mm? El 3, has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. O sea, aquí David le dice que es tan fuerte esto que les pasó a ellos que parecen que andan como borrachos. Aquí dice que nos hiciste beber vino. O sea, ellos andaban tan mal que ellos parecían como zombies andar para allá, para acá, y parecían que andaban borrachos. En ese 3 lo dice, este pueblo estaba mal, el pueblo estaba mal. Así anda muchas veces cuando anda mal con un problema que lo agobia, un problema que no sabe uno ni cómo va. Tal vez a ustedes les ha pasado algún ser querido que se les ha muerto o algo así, y ustedes han visto que esa persona anda como ida, como no se sabe cómo anda, pero ellos andaban igual. En el 4, del 4 al 6 nos dice, has dado a los que temen bandera, que alcen por causa de verdad. Ustedes han visto, y ahora lo pude entender en este versículo 4, que los jefes de los ejércitos, ellos andaban un estandarte. Esa persona siempre andaba con un caballo adelante y un estandarte o una bandera. O sea, ese era el capitán del ejército y esa bandera, aquí lo viene a demostrar que era como una guía, que era como una señal, era el que llevaba las guías para pelear. Así vemos que esta bandera es el estandarte de Dios. Ustedes han notado que cuando hay veces hay gente que ora y dice, porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi bandera, voy a levantar bandera, voy a levantar fuerza. Esta está dando a significar que Jehová, y como por su nombre le tenían el Dios Nisi, el Dios luchador. En Moisés también edificó un altar que le llamó Jehová Nisi, que es el Señor, es mi bandera, después de ganar una batalla contra los amalecitas. Eso está en Éxodo 17:5. Y esa era la forma de ver ese estandarte. Por eso cuando uno dice, tú eres mi bandera, tú eres mi fortaleza, es porque va adelante, es esa bandera que nos da. El número 5 dice,
para que se liberen tus amados, salva con tu diestra y óyeme. David le pide a Jehová que los salve, que los libere, les pide que le escuche. Debemos escuchar la voz de Jehová. Después del 6 al 8, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Y entonces del 6 al 8 dice, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré Siquén y mediré el valle de Sucot. El 7, mío es Galaad y mío es Manasés, en Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme, sobre Edom echarme mi calzado y regocijarme en la Filistea. Son varias ciudades donde me costó entenderlo, pero tuve que buscar. Y entonces aquí vemos que Dios reafirma que Él es el dueño de todo. Dice que en mi santuario se alegrará a Él. Él se va a alegrar siempre en su santuario. Reparte a Siquén. Él reparte y va a medir todas esas tierras. ¿Por qué? Porque todas esas tierras le pertenecen a Jehová. Efraín es la fortaleza de la cabeza, símbolo que ellos tenían como forma de un casco, literalmente en la forma de la tierra que tenía. Entonces Efraín era la fortaleza de mi cabeza. Esto también simboliza la fuerza de Judá, ¿verdad? Esto significa el 9, vamos a hacerlo seguidamente. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? El 9 y hasta el 12 dice, David le pregunta a Dios, ¿quién es el que lo llevará a la ciudad fortificada? A Edom. Le vuelve a recordar David, solo tú, Dios, puedes llevarme a estas ciudades con todos estos ejércitos. Ya David reconoció que sin la ayuda de Dios absolutamente no es nada. En el número 11 también damos y vemos la ayuda. ¿Por qué? Porque es que nosotros, vamos a leerlo mejor, danos socorro contra el enemigo, porque van a la ayuda de los hombres. Aquí ustedes están esperando, o yo estaba esperando, por decirle un ejemplo, un trabajo. Voy, dejé el currículum y yo ese trabajo, se puede decir, y si les ha pasado, discúlpenme, no quiero ofender a nadie, pero a mí me ha pasado, que ya yo lo tengo en la bolsa del pantalón, así decimos aquí en Costa Rica. Ya yo me sentía seguro que ese trabajo era mío, pero a lo último, o me dicen, vino otra gente o otro señor que llenaba malas expectativas que usted, o no vamos a abrir esa plaza. Eso es lo que le pasaba al hombre. Aquí dice, dame la ayuda, dame la ayuda, Señor, porque yo reconozco que en ti las fuerzas son todas tuyas, mas las fuerzas mías no son nada. Reconoció que por las fuerzas de él no puedo nada. Entonces, ¿a qué se debe el trabajo? Porque yo creía en ese hombre, en ese jefe, que porque era amigo mío, yo creí y aparté la mirada de Dios. Por eso cuando a veces le dicen a uno, ya lo puso en manos de Dios, y uno dice, sí, ya lo puse, pero se vino la derrota. Por eso viene el encabezado y el texto. ¿Es bueno las derrotas, sí o no? Y el 12 dice, en Dios haremos proezas y hollará a nuestros enemigos. Vamos a terminarlo aquí con el 12. ¿Y qué es lo que hace Dios? Apartarnos de nuestros enemigos, sí. Pero ¿cuáles enemigos que tenemos íntimamente nosotros? Ese pensamiento de apartar a Dios de nuestra mente, de nuestro corazón, lo que el pueblo de Israel hacía, lo que David hacía. Y entonces en Dios haremos proezas, o en Dios podemos hacer absolutamente todo. Hay un versículo que lo dice, hay un Dios que hay un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí está reafirmando David que él
todo lo puede en Cristo que me fortalece. Para conclusión, dice, le puse yo, ¿has peleado tus batallas solo con tu orgullo o tu profesión? Porque conoces demasiado, porque tienes estrategias. Son buenas pelearlas esas estrategias. Personas que se han preparado saben cómo hacerlas, cómo visualizarlas. Pero cuando son por uno mismo, déjeme decirle que estamos acabados. La número 2, ¿cuál es tu escudo y tu fortaleza? Son tu trabajo, tus estudios, tu inteligencia, tu intelectual, en cuál escudo es el que me estoy fortaleciendo hoy. Hoy es domingo y mire, hermanos, con el respeto que se merecen, a veces no queremos ni ver el culto que ya es vía internet. Me escudo en otras cosas que son buenas. No digo que ir a jugar fútbol sea malo, no, 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 es bueno. Que ir al gimnasio hoy es domingo, es bonito, sí. Pero ¿en cuál escudo cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es mi bandera? Estoy levantando bandera. Me queda la tarde para ir a caminar, me queda la tarde para ir a correr. Y para terminar, el número 3 dice, ya has reconocido que todo lo has podido hacer, no por tú mismo, sino has puesto a Dios primero en todo lo que emprendas. David se acordó que todo lo que él hizo, lo hizo a través de Dios. Por eso, cuando él se dio cuenta que por las fuerzas del ejército de él decayeron, se vinieron abajo todas sus guerras, todo lo perdía, todo, o sea, estaba mal encaminado. Entonces, mi pregunta hoy, ¿verdaderamente estoy poniendo yo todo delante de Jehová, aunque me haya salido mal? Y para terminarlo, la derrota es buena. Sí, ¿por qué? Porque me doy cuenta que a todos nos ha pasado, a pastores les ha pasado, digan lo que digan, a diáconos, a ancianos de iglesias, miembros de las iglesias, y han tenido la derrota, pero solamente así aprende uno. Hoy te has derrotado o te ha derrotado la vida, te ha derrotado muchos campos, pues es momento de pararse y de entregarle esas derrotas como lo hizo David a Dios. Hoy te las pongo, hoy te las dejo, porque sin ti no soy nada. Buenos días, que tengan todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, hermano Marvin. Muchas gracias por ese comentario al Salmo 60. Muy interesante que Dios, por medio de su palabra, nos invita a tomar una decisión de en quién confiamos. Esas luchas que cada uno de nosotros tiene, que el Señor permite que vivamos, son para probar nuestra fe muchas veces, para hacernos crecer en la fe del Señor. Y es interesante su enfoque, hermano Marvin, porque definitivamente nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor y dejar de ver a los hombres o esperar, como dice usted, que un hombre, una persona X, por más bien intencionada que esté, vaya a resolver los problemas en los que yo estoy. Es cierto que las personas podemos ayudar, pero el primer lugar al que debemos acudir es al Señor. Y eso me da pie para el mensaje que tenemos para hoy, para el púlpito. Me gusta mucho el enfoque del Salmo 60 y el enfoque del comentario del hermano Marvin, porque el mensaje de hoy, el mensaje desde el púlpito, tiene que ver con esto mismo. Esta es la tercera parte de un tema que hemos iniciado hace 22 días, que se llama tiempos de crisis en la sociedad. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1, versículo 33. Como es usual, yo les pido por favor que tengan a mano papel y lápiz por ahí para que puedan tomar nota de los versículos particularmente, o sea, las citas bíblicas que estamos señalando, y de manera que usted lo pueda revisar ahí en su casa. Recuerde que el mensaje del púlpito es un mensaje que no es para ahora, para el ratito.
no es para hoy, no, es un mensaje que debe serle de bendición a usted el resto de la semana, que usted debe estar revisando toda la semana porque es un mensaje de Dios hacia usted y hacia mí para ser edificados. Si recuerdan, el Salmo 60 tiene que ver con en quién confiamos, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención, a propósito de lo que vamos a ver hoy y lo que hemos estado conversando los últimos 3 domingos, de que Dios no le quita a uno los problemas. Ustedes se han fijado en eso. Hay algunas personas que dicen o hacen ver como que uno cuando está en Cristo, es decir, cuando uno ha recibido a Cristo como su Salvador y por lo tanto pasa a ser hijo de Dios, como que los problemas se acaban. Y eso no es cierto, eso no es cierto. De hecho, todos lo experimentamos. Y en estos momentos todo Costa Rica está experimentando una serie de problemas muy graves, muy serios, ¿verdad? Que nos afectan a todos, a creyentes y a no creyentes. Y entonces a mí me llama la atención de que Dios permite que pasemos por situaciones difíciles. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1, versículo 33. Lo voy a leer para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Vean qué interesante como dice sin temor del mal. No dice que no es que no va a tener males, es sin temor del mal. El que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Vean qué interesante, vean cómo Dios no evita el mal. Dios no evita que usted y yo pasemos por pruebas. Dios no evita que usted y yo pasemos por dificultades. Dios no evita que tengamos a veces problemas económicos, más ahora en esta época, ¿verdad? Dios no lo evita. Pero la diferencia entre una persona que confía en Dios y una que no lo hace está en que escucha a Dios y que al escuchar la voz de Dios puede habitar confiadamente, va a vivir tranquilo y sin temor del mal. Ahora usted me podrá estar pensando o me quisiera decir, ¿cómo escucho la voz de Dios? Pues por medio de la Biblia. Aquí está la voz de Dios. Por eso es que yo insisto tanto, y en la iglesia cristiana, la verdad, insistimos tantísimo, en la lectura cotidiana de la Biblia, en la lectura cotidiana de la palabra de Dios. Qué importante es estudiar la palabra de Dios todos los días, qué importante es tomar nota de los mensajes, qué importante es revisar lo que se habló en el comentario del Salmo, en el mensaje del púlpito o los miércoles en el estudio bíblico. Es importantísimo estar tomando notas. También en los entrenamientos que nosotros hacemos, los lunes tenemos una capacitación en homilética que estamos llevando a algunos miembros de la iglesia y también me sirve para recordarles que a partir del miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 vamos a tener unas conferencias a nivel latinoamericano en las que los invito a que participemos. La palabra de Dios es algo que nunca está de más. Al contrario, alguien que tenga deseos de conocer a Dios, más bien debe tener una sed tremenda de estudiar la Biblia. Debe tener una sed tremenda de escuchar mensajes bíblicos, no mensajes emocionales, mensajes bíblicos, sustentados en la palabra de Dios y enfocados en la persona de Cristo. Esos lugares que se hacen llamar iglesias donde le van a hablar a usted de cualquier otra cosa menos del evangelio, de cualquier otra cosa menos de la Biblia, eso no es una iglesia cristiana. La iglesia cristiana se basa en lo que dejó escrita en la palabra de Dios los profetas, los apóstoles. Ahí está. Es el fundamento de la palabra de Dios. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal, dice Proverbios 1:33. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la bendición del Salmo 60, Señor, que nos invita, Señor, a confiar en ti, Señor, a no confiar en el hombre,
sino a confiar en ti, Señor, que todo lo puedes. Oramos, Señor, para que tu palabra nos dé fortaleza, nos dé ánimo, nos dé esperanza, Señor, que afirme nuestra fe, Señor, que seamos edificados y que produzca aquello para lo cual tú lo has enviado, que lleve fruto abundante, Señor. Oramos, Señor, si hay alguien que no te conoce, Señor, que tu Espíritu Santo le abra el corazón para que pueda recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y oramos por aquellos, Señor, que ante las dificultades y las circunstancias, Señor, su fe se ha visto disminuida, para que este mensaje le ayude, Señor, a afirmar su confianza, a afirmar su fe y confiar más en ti, en tu cuidado y en tu provisión. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Me llama la atención que este versículo 33 de Proverbios 1 dice sin temor del mal. Y la primera pregunta que deberíamos responder antes de entrar a desglosar este versículo es ¿de dónde viene el temor? Si el temor es natural, si el temor es algo que todos lo padecemos, si el temor es algo que desde la creación del mundo existía, y la respuesta la encontramos en la Biblia. En Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10, no lo voy a leer, nada más lo voy a comentar, pero ahí es donde vemos cómo entró el temor en la raza humana. En Génesis 3, del 8 al 10, después de que Adán y Eva desobedecieron al Señor y por tanto entró el pecado en el mundo, y ese pecado lo hemos heredado de unos a otros generacionalmente, y los invito a repasar estos conceptos en los mensajes que hemos transmitido en días pasados. Pero dice Adán en el versículo 10, ante la presencia de Dios, porque Dios viene a buscar al hombre pecador, ahí en Génesis 3. Dice, con respecto a Adán, dice, y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué Adán, quien antes de pecar tenía comunión con Dios y tenía la administración de toda la creación, por qué repentinamente dice, tuve miedo? Él tenía comunión con Dios. Adán vio perfectamente cuando Dios le trajo a Eva, se la presentó, y Adán dice, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, Adán tenía una conversación natural, íntima con el Señor, conversaban. Es más, si leemos el pasaje un poquito más, vemos que Dios se paseaba por el huerto. O sea, Dios no era algo inusual en la compañía de Adán. Y sin embargo, después del pecado, Adán le dice, tuve miedo. El pecado es la causa del miedo. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Al principio no era así. Al principio no había miedo. Ahora que todos heredamos el pecado original y lo vamos pasando de generación en generación, también el miedo se va pasando de generación en generación. Ya no hay seguridad, ya no hay confianza. En Edén estaban seguros, estaban confiados, tenían absoluta comunión con Dios. Pero en el momento que se da el pecado, todo eso se desordena, se desarma y hay terribles consecuencias por el pecado. Toda la creación es sujeta a maldición, como lo dice en Romanos, y lo dice aquí mismo en Génesis. Todo se echó a perder. Y en cuenta de ese todo, pues, por supuesto, la relación de Dios con el hombre, y por supuesto, entra el temor. Entonces, el pecado es la causa del temor. Entonces, a partir de aquí vamos a ver tres conceptos que se mencionan en Proverbios 1:33 y vamos a buscar en la escritura respuestas, o si se quiere, ahora que está de moda el término, vacunas contra el temor. Dice primero este Proverbios 1:33, el que me oyere. El que me oyere es Dios llamando. Dios te llama a vos, me llama a mí, nos llama a todos. El llamado de Dios es de amplitud universal, es un llamado a todas las personas.
La hermana Freya nos va a compartir ahora Juan 5:24. ¿Qué nos dice ese versículo? Dice, un momentito, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya, empezamos justamente por este versículo. Gracias, hermana Freya. El que me oyere, el que oye mi palabra y el que cree, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Y empiezo por aquí intencionalmente. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida eterna. La palabra de Dios es restauración de lo que se perdió en Génesis capítulo 3. Por ahí es donde debemos empezar todos nosotros. Si usted que me está escuchando en este momento atiende a este versículo 24 del capítulo 5 de Juan, lo recibe y usted decide escuchar la voz de Dios, recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, la vida eterna está en usted. Ha pasado de muerte a vida, dice el versículo. En Edén, cuando ellos pecaron, la muerte entró al mundo. La muerte es una consecuencia del pecado original. Por eso es que todos morimos. El plan de Dios originalmente no era ese. Pero debemos escuchar la voz de Dios. Debemos escuchar la palabra de Dios. Y por eso insisto, tiene que leer la Biblia. Tiene que escuchar mensajes bíblicos. Y quiero decir muy claro, bíblicos. No opiniones de hombres. Ahora escuchamos muchos mensajes que son psicología, que son pensamiento positivo, pero que no tienen fundamento bíblico. Usted tiene que escuchar y ser edificado en mensajes que estén sustentados en la palabra de Dios. De lo contrario, va a seguir sintiendo temor. Va a confiar en los hombres, va a confiar en las personas, pero no va a confiar en el Dios que creó a las personas. Yo no digo que la psicología sea mal, o sea, es parte de la ciencia y tendrá su propósito, pero no es para que depositemos nuestra confianza en ella. Debemos creer en la palabra de Dios, debemos recibir la palabra de Dios para pasar de muerte a vida. Romanos 10:17 nos dice un concepto parecido, hermana Freya. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere usted desarrollar fe? Recuerda lo que leyó el hermano Marvin hace un ratito en Salmo 60. ¿Quiere desarrollar fe? Esto es, ¿quiere desarrollar confianza en Dios? Escuche. Pero no es que escuche cualquier cosa. Aquí dice muy claramente, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es oír cualquier cosa que a usted se le ocurra. No es oír cualquier cosa de pensamiento positivo. No es oír las palabras por bonitas que suenen, perdonen la referencia de Paulo Coelho. Tiene buenos consejos, no se puede negar, pero no son inspirados por el Espíritu Santo. Usted debe desarrollar una fe que se sustente en la palabra de Dios. Ahí es donde debe estar sustentando su confianza en Dios. Recuerde el Salmo 60. ¿Usted cree que David confiaba en Dios así porque sí? No, porque David tenía comunión con Dios. David tenía una relación personalísima con Dios. Por eso es que la palabra de Dios lo dice muy claro. David era un hombre conforme al corazón de Dios. No es que era un hombre perfecto, no, lejos de eso. Y él lo reconoce, muy lejos de eso. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que se ajustaba al corazón de Dios. David sabía tener comunión con Dios y eso le ayudó a desarrollar su confianza en Dios. En Mateo 11:28 tenemos un llamado también muy importante para nosotros.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuánto agotamiento le produce a usted el temor? La incertidumbre, el miedo, la duda. ¿Cuánto temor le provoca a usted la situación actual de la sociedad? El Señor Jesucristo hace un llamado universal, hace un llamado a todas las personas. Venid a mí. ¿Algunos? No, todos, dice. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Usted quiere encontrar descanso para su alma? ¿Descanso para su cuerpo? ¿Descanso para sus preocupaciones? Venga a Jesús. Escuche la palabra de Dios. Preste atención a la palabra de Dios. Fortalezca su fe en la palabra de Dios. No en lo que dicen los hombres. Repito, y no estoy diciendo que no lean literatura secular, pero su fe, su confianza, apóyela en la escritura de la palabra de Dios. El que me oye, el que me oyere, dice Proverbios 1:33. Lo segundo que dice Proverbios 1:33 es, habitará confiadamente. ¿Pero quién? El que escucha. Habitará confiadamente. ¿Qué nos dice Isaías 26:3? Amén. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vean qué interesante como lo dice acá el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Tú guardarás en completa paz. De hecho, el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22 dice que uno de los frutos del Espíritu es la paz. Pero no es a cualquiera. Dice, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando nuestra mente está centrada en Dios, cuando nuestra mente está centrada en Cristo, cuando nuestra mente está alineada con la palabra de Dios. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra confianza en Dios se va desarrollando conforme nosotros vamos conociéndole mejor al Señor. Por eso los estudios de los miércoles, valga el comercial. Entre más estudiamos la palabra de Dios, entre más confiamos en lo que la palabra de Dios nos enseña, nuestra confianza va aumentando, se va desarrollando. Podemos conocer mejor al Señor de la palabra. Cuando uno establece una relación de pareja, por ejemplo con mi esposa, entre más converse yo con ella, entre más tiempo paso con ella, más la conozco, mejor la conozco. Yo sé voy sabiendo lo que le gusta y lo que le disgusta. Voy sabiendo lo que le agrada y lo que no le agrada. Pero eso se da porque hay una relación, hay una comunión cotidiana en que vamos desarrollando esa relación y esa mutua confianza. Entonces nosotros vemos que con Dios no es diferente. Tú guardarás, refiriéndose a Dios, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero nuestro pensamiento debe estar centrado en la palabra de Dios. Hay algo similar, nos dice el Salmo 119, versículo 165. Vamos a buscarlo por ahí. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuánta paz? Mucha. Mucha paz. Para aquellos que aman tu ley. El amor a la palabra de Dios es importante, es imprescindible, es necesario. Vuelvo a lo mismo con la necedad mía. Estudie la palabra de Dios. Léala, escudriñela, apunte, tome notas. Pídale a Dios que lo guíe en esta vida. Porque todos necesitamos habitar confiadamente en un mundo regido por el pecado,
en un mundo lleno de desastres, en un mundo lleno de calamidades, en un mundo lleno de imperfecciones, ¿a quién va a acudir usted? El apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, le dice, ¿a quién acudiremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro tenía muy claro a quién acudir. Le pregunto si usted tiene claro a quién acudir. Si usted sigue angustiado por sus cosas, por los problemas, por las situaciones, ¿a quién acude usted? A personas, a seres humanos que también tienen sus problemas, que también tienen sus situaciones, que también tienen sus preocupaciones, o al Dios de la Biblia que está dispuesto a guiarlo y protegerlo. ¿A quién acude usted? Dice Proverbios 1:33, el que me oyere habitará confiadamente, pero también dice, vivirá tranquilo. El hermano Marvin nos va a leer Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Vean qué interesante. Todo el mundo busca paz. Costa Rica tiene el privilegio, el orgullo de tener entre sus ciudadanos a un premio Nobel de la Paz. Indistintamente si estamos de acuerdo o no con su persona, con él. Pero el mundo, los hombres lo distinguieron como el mayor premio de reconocimiento a una persona. Entre los premios Nobel, de hecho, el premio Nobel de la Paz es, digámoslo así, en cierto sentido, el de más distinción, porque se impacta a toda la humanidad. Quien haga esfuerzos por la paz, impacta a toda la humanidad. Y el mundo, la tierra, los hombres buscamos paz. O sea, todos quisiéramos tener una vida sin conflictos, una vida tranquila, una vida reposada. Y el Señor Jesús aquí en Juan 14:27 nos dice, la paz os dejo, mi paz, la paz de Jesús, os doy. Y vean qué interesante lo que dice, yo no os la doy como el mundo la da. La paz que ofrece el mundo es muy diferente. La paz que ofrece el mundo es una paz imposible de lograr, aquella paz que está libre de conflictos, libre de situaciones, libre de problemas. Imposible. Por lo que vimos desde Génesis 3, hay conflictos. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vean qué interesante cómo aquí el Señor dice que esa paz que solo el Señor Jesucristo le puede dar a usted y a mí, produce que no tengamos turbaciones y que no tengamos miedo. Lo mismo que nos dice Proverbios 1:33. Debemos buscar la paz que solo Jesucristo nos puede dar. Nadie más nos puede dar esa paz. La vida cristiana no es una vida que ignore las situaciones que hay alrededor. Ya lo hemos visto, el Salmo 60 lo dijo y ahora Proverbios 1:33 lo vuelvo a repetir. La vida cristiana no ignora los problemas, para nada los ignora. Pero la vida cristiana te ofrece una solución para sobrellevar los problemas. Porque el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Juan 16:33 nos refuerza este concepto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vean qué interesante. Alguna vez en una iglesia estaba yo dando un mensaje y les dije, ¿a quién les gustan las promesas de la Biblia? Y mucha gente levantó la mano, por supuesto que sí. ¿A quién no le gustan las promesas de la Biblia? Y le digo, pues en Juan 16:33 hay una promesa que tal vez no nos guste mucho, que dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Ven lo que les digo? Dios no quita los problemas. Dios no impide las aflicciones. Dios no impide las situaciones de conflicto. Dios no impide las situaciones difíciles para nosotros. No las impide.
porque son consecuencia del pecado original de Génesis 3. Lo que sí Dios nos ofrece es la posibilidad de vivir confiadamente y de vivir tranquilos, sujetos a la palabra de Dios. Aquí nuevamente dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El mundo y Satanás fue vencido por la obra de Cristo en la cruz. Dice la Biblia que ahí se estableció la paz entre Dios y el hombre, porque había un conflicto provocado por el pecado. Nosotros debemos buscar la paz que solo el Señor Jesucristo da. Ahora Marvin lo mencionó, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no se puede explicar. Esa paz que en medio de las situaciones que Dios no impide, aún así podemos seguir adelante. No porque confiamos en nosotros, sino porque confiamos en aquel que tiene que cuidado de nosotros. Bendito sea Dios por eso. Y justamente en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, le voy a pedir al hermano Marvin que lo lea, encontramos esa respuesta. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas y vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Le preocupa a usted la situación que estamos viviendo? ¿Le preocupa a usted la situación que hay social, la situación económica? ¿Le preocupa a usted la situación familiar, tal vez, que pueda estar viviendo? La Biblia nos dice, por nada estéis afanosos. El afanarse es estar preocupado más allá de un tanto. El afanarse es aquello que impide que reaccionemos. Y dice muy claramente, por nada estéis afanosos. Y dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Vuelvo al Salmo 60. ¿En quién confiamos? ¿En Dios o en los hombres? Aquí dice que nuestras preocupaciones, nuestras situaciones, nuestras angustias deben ser presentadas delante de Dios. Y dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y aquí hago la mención a otra cosa que estaba mencionando últimamente, las 3 cosas que todos los días debemos hacer. Las 3 preguntas que debemos hacer todos los días a Dios. Señor, ¿qué me dices? La respuesta está en la palabra de Dios. Señor, ¿qué te digo? La respuesta está en la oración. Señor, ¿qué debo hacer? La respuesta está en la obediencia a la palabra de Dios. Y aquí Filipenses capítulo 4 nos dice, no estemos afanosos, oremos delante de Dios. Y dice con acción de gracias. Señor, gracias porque me permites vivir esta situación para desarrollar mi confianza en ti. Y agrega aquí una promesa, que esta promesa, estoy seguro que todo el mundo quisiera hacer la propia. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios. Pero después de que usted ha orado, después de que usted ha planteado sus cosas a Dios, no antes. Usted tiene que desarrollar, usted y yo, tenemos que desarrollar esa confianza en Dios. Acuérdense lo que dice Proverbios 1:33, el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Eso nos dice Proverbios 1:33, pero también nos dice otra cosa, sin temor del mal. Sin temor del mal. No dice sin males, sin temor del mal. El mal se presenta, el mal existe. Ahora, Marvin lo mencionó en el Salmo 60. Existen los enemigos, existen los conflictos, existen las situaciones. Pero el Proverbio nos dice que podemos vivir sin temor del mal. Vamos a buscar en Colosenses 3, Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Espero que estén anotando. Amén.
Ujú. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos hemos quedado pegados en una situación, en un conflicto, en un problema, y se nos olvida volver nuestra mirada hacia el Señor? Y aquí el apóstol Pablo nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El enfoque del cristiano debe ser enfoque en las cosas eternas, 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. En las cosas eternas que no se ven. Nuestra mirada debe estar en Cristo, Hebreos 12:2. Nuestra mirada debe estar en el llamamiento supremo, Filipenses capítulo 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros estamos como revestidos de Cristo. No encuentro algo aquí como para ilustrar, pero digamos, aquí yo tengo un lapicero, digamos, yo lo envuelvo en esta servilleta. El lapicero no se ve, porque lo que se ve es la servilleta. Así estamos nosotros. Cristo nos protege. Si usted es hijo de Cristo, es hijo de Dios, perdón. Si usted es hijo de Dios, su protección está en Cristo. Por eso debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se preocupe de la tierra. Hay que afrontar las cosas, hay que sobrellevarlas, hay que sobrepasarlas. Pero ponga su mirada en Cristo. El que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hebreos 13:5 nos apoya esta idea. Vamos a buscarlo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Vean qué interesante cómo aquí la palabra de Dios dice, sean sus costumbres sin avaricia. Obviamente este mundo nos promueve la avaricia, tener más y más y más, aunque no lo necesitemos ni lo ocupemos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Gracias a Dios por lo que tenemos. Gracias a Dios por lo que tenemos hoy, por las bendiciones de hoy. El día de hoy hay bendiciones de Dios. De hecho, la primera bendición que tenemos es estar vivos. Es poder servir al Señor una vez más. Es poder volver a escuchar la palabra de Dios una vez más. Es poder volver a hablar con Dios una vez más. Poder estudiar su palabra una vez más. Poder compartir su palabra una vez más. Esa es la mayor bendición. La segunda bendición es que hoy tenemos un techo, tenemos un abrigo. La otra bendición, que tenemos una familia, que tenemos hermanos en Cristo. Tenemos una iglesia donde congregarnos, tenemos la oportunidad de hablar libremente de la palabra de Dios. Tenemos enormes bendiciones, enormes. Hay un salmo que dice que el Señor colma cada día de bendiciones. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ver las bendiciones de Dios, porque nos distraemos en las cosas de la tierra, como leíamos ahora en Colosenses. En vez de poner la mirada en las cosas de arriba, ponemos la mirada en las cosas de la tierra y perdemos la verdadera perspectiva. La vida que hoy tenemos no se palpa, pero tal vez un carro, un automóvil sí se palpa, se ve. Entonces queremos el automóvil, cosas que se ven, pero la vida, que es algo intangible, que está en las manos de Dios, no la apreciamos. No apreciamos el don de la vida. No apreciamos el don de la familia, no apreciamos el don de la iglesia, del compañerismo en la iglesia, del regalo de Dios en la palabra. Nos dice Proverbios 1:33, el que me oyere, llamado universal, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Qué nos dice Romanos 8, capítulo 8, versículos 37 al 39? Antes,
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Supongo si usted es cristiano y ha asistido o asiste a una iglesia cristiana regularmente, usted tiene que haber escuchado estos versículos. Y muy probablemente usted ha dicho amén, ha dicho bendito Dios o ha alabado al Señor por estos versículos. Pero le hago una pregunta, ¿realmente los cree? ¿Son parte de su vida? ¿Se ha impregnado en su alma el contenido de estos versículos? Vean qué interesante cómo escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores no por nuestras cualidades, no por nuestras virtudes o por nuestros méritos. Somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos vencedores en Cristo, no por nuestros méritos, facultades o fortalezas. Y dice el apóstol Pablo, continúa, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, o si se le olvidó algo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero resaltar aquí, ni la muerte ni la vida, absolutamente nada lo pueda usted separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Salmo 48:14 dice que Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Así es que a los que estamos en Cristo, aún más allá de la muerte, seguimos vivos para el Señor. Él nos guiará. Ni la vida, hoy cuando estamos vivos. Después sigue referencia a ángeles, principados, fuerzas espirituales. No pueden contra usted porque Cristo Jesús nos protege, porque Dios nos protege, porque estamos revestidos de Cristo. Ni lo presente, ni lo presente. Las situaciones que hoy vivimos no nos separan en ninguna manera del amor de Dios. Lo que hoy vivimos, las situaciones, las circunstancias, lo que esté viviendo usted o que estamos viviendo nosotros, no nos separa en ningún momento del amor de Cristo. La pregunta es si usted lo cree. Si es una frase nada más escrita en papel o es algo vivo en su vida. Y dice, ni lo porvenir, el futuro. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, y como les dije, por si algo se escapaba, ni ninguna otra cosa creada. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Proverbios 1:33. El que me oyere, un llamado a todos. Habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Yo le pregunto, si usted realmente ha escuchado la voz de Dios, si ha creído en Él, y si puede vivir confiadamente y tranquilo sin temor del mal. Ante las situaciones de crisis y desastres, Dios dice que Él va delante de nosotros, estará con nosotros, por lo cual no debemos tener temor. Eso está escrito en Deuteronomio 31:8. Puede apuntarlo por ahí. Deuteronomio 31:8. Dios no evita las situaciones que nos incomodan, pero sí promete estar a nuestro lado. Lo que se perdió en Génesis y que provocó que el miedo entrara en la humanidad
fue resuelto por Dios. Confiemos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él obtuvo una victoria por nosotros. Confiemos en Él, entreguemos nuestra vida a Él en arrepentimiento sincero por nuestros pecados y reconociendo que necesitamos de un Salvador. Las bendiciones y la protección de Dios estarán siempre con nosotros. Recordemos, el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Escucha usted la voz de Dios? ¿Desarrolla usted confianza en la palabra de Dios? ¿Se afirma su fe con la oración, con el estudio de la palabra de Dios y con la obediencia? Cuestiónese eso y pídale al Señor que guíe su vida. Oro a Dios para que su palabra no vuelva vacía y para que cada uno de nosotros pueda cada día crecer en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les guarde, que tengan muy buen día y una mejor semana. Dios les bendiga.